Hola Diana, ¿cómo estás? Buena tarde. Gracias por la bienvenida. Agradezco, así como lo hizo Diana, a Inteligencia Dental y a Kerr por hacer posible este webinar con ustedes. El día de hoy voy a platicar un poquito sobre los protocolos de adhesión que tenemos para los diferentes sistemas cerámicos que al día de hoy tenemos, digamos que nuestra variedad de materiales para hacer restauraciones de prótesis fija, cómo poder cada uno de estos poderlo cementar de la mejor forma, porque muchas veces los materiales con los cuales nosotros nos vamos a adherir no es que sean malos, más bien muchas veces no los sabemos utilizar y por eso es que en algunas ocasiones podemos llegar a tener algún tipo de fracaso al hacer este tipo de restauraciones. Entonces voy a hablar de forma general de cómo hacer los protocolos. Tenemos poco tiempo, así es que trataré de aprovecharlo lo más posible y al final, si hay alguna duda, pues estoy ahí a la orden para poderles ayudar. Entonces, los sistemas cerámicos como tal, vamos a ver que tienen diferentes formas de poderlos utilizar y a su vez también diferentes formas de poderlos adherir o cementar. Para que una restauración fija se pueda retener o adherir a nuestros tejidos dentarios, tenemos dos mecanismos, dos formas de lograrlo. Uno es mediante una parte mecánica o física y el otro mecanismo es por una cuestión química. De ambas puedo yo valerme para poder tener esta retención de mi restauración. O en muchos casos poder tener ambas. Y eso automáticamente me brinda mucho mayor retención. Ahora, cuando yo hablo de retención mecánica, me estoy refiriendo a la cuestión física, voy a tener dos formas también de tener retención mecánica. Uno va a ser mediante macromecánica y la otra va a ser micromecánica. Desde su nombre me lo está diciendo, macro estamos hablando de mayor volumen, digamos que mayor longitud. Micromecánica estamos hablando de una mecánica más pequeña o de menor volumen, pero no quiere decir que una sea mejor que otra. Simplemente yo tengo que entender que tengo dos formas de tener esta retención mecánica. Si yo hablo de retención macromecánica, me tengo que ir a los principios detallados del Schillingburg, que es la Biblia de la prótesis fija, en el cual tenía 5 puntos que eran los principios detallados como tal, que tenía yo que seguir para tener una retención y una buena preparación para una prótesis fija. El segundo punto que habla de retención y resistencia tiene que ver muchísimo con esta cuestión macromecánica. ¿Por qué? Porque en principios me decía que para que yo tenga una preparación retentiva por sí sola, es decir, que la propia preparación le dé retención a la restauración, necesitaba tener las paredes lo más largas o altas posible. Sabemos que de forma medible podemos saber que teniendo 4 milímetros de altura es lo mínimo que yo debería de tener de altura de mis paredes para que esta retención como tal tenga macro retención. Si yo tengo menos de 4 milímetros, quiere decir que mi preparación como tal no tiene retención macromecánica. ¿De qué otra forma yo puedo tener retención macromecánica? Con mis paredes. Las paredes que sean lo más paralelas posible. Si yo tengo paredes que sean demasiado anguladas o muy convergentes, automáticamente voy a perder retención. Más o menos estamos hablando que en promedio de 3 a 5 grados de inclinación de las paredes es lo que yo debería de tener para yo tener esta situación de macromecánica. Si yo tengo mayor angulación, obviamente menor retención. Esto, tanto las paredes altas como las paredes paralelas, digamos que es lo básico. Si yo no tengo alguna de estas características,
entonces lo puedo compensar con surcos y cajas, que ahí es cuando nosotros podemos entender el por qué muchas veces en tipodontos que ya vienen con preparaciones, que vienen con preparaciones ya muy antiguas, vienen con canales o con surcos con demasiada preparación en los dientes. ¿Por qué? Porque trataban de brindarle a la preparación una macro retención, una macromecánica. ¿Y por qué era necesario hacerlo anteriormente? Pues porque obviamente no teníamos ni materiales ni restauraciones que fueran como tal adheridas por sí solas, sino dependían al 100% de la propia retención que le daba la preparación. Por eso es que antes se tenía que hacer este tipo de preparaciones accesorias, que lo único que tratan obviamente es de darle mayor retención macromecánica. Y aquí vemos un ejemplo con la altura de las paredes. Si yo tengo una preparación en la cual mi altura no es lo suficiente, ¿qué va a suceder? Que al estar la restauración sometida a diferentes movimientos como fuerzas oblicuas, pueden provocar que esta restauración se desaloje. Pero si yo tengo una preparación mucho más alta, ¿qué va a pasar? Que aunque tenga yo fuerzas dislocantes que me quieran mover mi restauración, la misma pared va a evitar que se desaloje. Por eso es que al tener yo unas paredes lo más altas posible, por sí sola, la preparación le está dando retención a mi restauración. Esto es macromecánica. Ahora, si me voy a micromecánica, ¿de qué de qué estoy hablando más bien? Estoy hablando de esta superficie, de la textura que va a tener la superficie tanto del diente como de la restauración. Y esta superficie, al tener rugosidades o porosidades, ¿qué va a suceder? Que estas zonas van a ser retentivas a mi material con el cual yo voy a adherir. Son obviamente retenciones microscópicas que yo con el ojo no las puedo ver. Muchas veces sí es posible saber si yo tengo esta rugosidad por el cambio de color de algunas superficies. ¿Qué es lo más común que nos puede ejemplificar esto? Coloco ácido fosfórico en el esmalte. ¿Cómo voy a ver el esmalte opaco? Y de esta forma yo sé que ese esmalte está grabado y que por lo tanto tengo micro rugosidades donde va a hacer lugar esta micro retención. Como lo vemos aquí en la imagen, vemos a un esmalte y estas micro rugosidades que vemos acá, estos espacios, microespacios van a ser ocupados por el adhesivo o el material con el cual voy a adherir mi restauración. Entonces, de esta forma tengo una micromecánica. Ahora, hay diferentes formas de poder tener esta micro rugosidad. La primera digamos que va a ser de forma automática, es al tallar. Al yo preparar mi diente, voy a crear rugosidades o estrías formados por los mismos granos del diamante y que van a ser estas rayas que me pueden dar microrugosidad. Ahora, no quiere decir que entonces hay que utilizar diamantes gruesos para que me hagan mucha micromecánica. No, porque al contrario, eso termina siendo una superficie rugosa en exceso y que me podría dar como consecuencia atrapamiento de burbujas de aire a la hora de tomar impresión o a la hora de cementar. Entonces, no, yo siempre voy a tratar de pulir mis preparaciones, pero a pesar de que yo las pula, siempre va a haber esta superficie que no va a estar completamente lisa por los diferentes tipos de abrasivos que utilizamos. Entonces, simplemente por pasar la fresa, yo sé que ya voy a tener este tipo de microrugosidad. Otra forma es la abrasión por arenado, es decir, utilizar superficies, o más, no superficies, sino partículas que van a chocar contra la superficie y van a crear cráteres o microexplosiones que causan esta rugosidad. Esto tanto se puede hacer en el diente o también se puede hacer en algunas restauraciones, en algunos materiales que más adelante vamos a ver. Y la forma más común que todos conocemos es mediante el grabado ácido. En el diente con un ácido fosfórico y en algunas cerámicas con ácido fluorhídrico. Pero al fin y al cabo, lo que yo estoy buscando es tratar de tener estas rugosidades en la superficie para que ahí
entre mi adhesivo o mi material de adhesión y entonces tenga esta micromecánica. Entonces, teniendo esta situación tanto macromecánica como micromecánica, yo puedo tener una fuerza retentiva que ambas van a sumar para que mi restauración como tal pueda resistir las fuerzas que va a estar recibiendo en la masticación, ya sea por una cuestión de un movimiento oblicuo, que normalmente se lo tenemos más en los dientes anteriores, o cuando el paciente hace movimientos de lateralidad, puede que tenga una interferencia con los molares, y esto haga que la restauración se pueda desalojar. O también podemos tener otra opción, voy a dar a lo mejor un ejemplo muy fácil de entender. Cuando comemos algo muy pegajoso, como un chicloso, nosotros lo masticamos y nos damos cuenta que queremos abrir otra vez y como que se nos queda pegado esta golosina en la superficie de los dientes. Entonces hay una fuerza, digamos que de tensión, que me puede provocar que se desaloje una restauración. Pero si yo tengo macro y micromecánica, esto obviamente va a ser resistente a este tipo de movimientos que yo podría llegar a tener. Y aquí lo vamos a ver, las diferentes fuerzas que yo tengo que va a estar presentes en mi restauración constantemente al paciente estar masticando y que por lo tanto mi restauración debe de ser lo suficientemente fuerte para resistirlas. Entonces, tensión es lo que les mencioné, este movimiento que va a ser, digamos que paralelo al eje longitudinal del diente, hacia arriba como si la quisiera desalojar, y el otro movimiento va a ser a la compresión. Este movimiento como tal no va a generar como tal que la restauración se desaloje, porque al revés, está haciendo en dirección contraria, pero esto de la compresión, lo que me podría traer como consecuencia es que si mi material con el cual yo estoy cementando no es lo suficientemente fuerte, este se puede empezar a quebrar o a fracturar y por lo tanto perder esta adhesión. ¿Cómo yo me doy cuenta de ese tipo de situaciones de la fuerza en la compresión? En los materiales que utilizamos para cementar provisionales. Los materiales que utilizamos, por ejemplo, el TEM Bond, es un material que no tiene fuerza a la compresión, se va fracturando por dentro y por eso es que después el provisional se desaloja, porque no es fuerte. Para que podamos tener materiales que puedan tener duración a largo plazo, posiblemente tienen que ser resistentes a este tipo de fuerzas. Y las oblicuas como tal, estas sí me pueden generar el desalojo de la restauración por esta fuerza lateral que va a ser, digamos, literal como si fuera un sube y baja, y que el punto fulcrum, que sería el de rotación aquí, va a generar que de este lado se desaloje. Pero al yo tener esta suma de retenciones, yo puedo evitar este tipo de situaciones. Algo de características generales que debe tener un material de cementación o de adhesión para que pueda funcionar correctamente, una de esas características es el grosor de capa, que originalmente, tanto en las normas ISO como ADA, ADA en la número 96, nos dice que el grosor máximo que debería tener un cemento debería ser de 25 micras. Pero ojo con esto, doctores. Esto se estableció cuando el material restaurador de primera elección era el oro. Entonces, como el oro es el mejor material que yo tengo para sellar cualquier restauración por la maleabilidad que tiene, la discrepancia que llegaba a tener la restauración con mi preparación era menos de 25 micras. Por eso es que obligaban a los fabricantes a tener materiales de cementación que tuvieran menos de este grosor. ¿Por qué? Porque si no iba a interferir con el asentamiento correcto de la restauración. Sin embargo, sabemos que al día de hoy el oro no es el material de primera elección, ya sea por una cuestión de costos, por una cuestión estética, pero finalmente el oro no es la primera elección. Tenemos otro tipo de materiales, sobre todo los sistemas cerámicos, que como tal no tienen este sellado tan bueno que teníamos con el oro. Y que entonces, ¿qué sucede? Que el límite de discrepancia o el grosor o el espacio, más bien, no tanto grosor, el espacio que debería de quedar entre la restauración y el diente,
lo van aumentando porque no tenemos un material que sea tan bueno como el oro. Entonces, en promedio, se dice que una restauración cerámica o metal porcelana o de otro material que no sea oro, tenemos un margen de error de 45 a 120 micras. Que a mí, honestamente, 120 micras se me hace una barbaridad, es una locura. Pero está establecido esto, doctores. Ahora, cuando estamos hablando de restauraciones CAD/CAM, bajan un poquito esta ventana que tenemos para tener cierta discrepancia y nos dicen que una restauración CAD/CAM no debería tener más de 90 micras de discrepancia, de error en el sellado como tal. Pero dense cuenta que a pesar de eso sigue habiendo un microespacio y que este espacio, ¿quién es el que lo va a sellar? Pues obviamente lo va a sellar mi material de adhesión o mi material de cementación. Entonces, en promedio, por lo tanto, los materiales resinosos que al día de hoy son digamos que el gold standard de los cementos para hacer adhesión al día de hoy, deberían tener un promedio de 40 micras. ¿Para qué? Para que pueda compensar esta discrepancia que llegan a tener las restauraciones cerámicas, para que más o menos todo esté en equilibrio, que yo no tenga un margen de discrepancia tan grande, pero que mi cemento como tal no cumpla con esas características. Entonces, ¿qué yo puedo concluir con esto? Que yo puedo estar seguro de que los materiales que son a base de resina cumplen perfectamente con la discrepancia que yo puedo llegar a tener con una restauración cerámica. Ahora, me pueden decir, bueno, ¿qué tanto son 40 micras o 90 micras? Para que se den un ejemplo, la punta de un explorador Hugh Freedy tiene aproximadamente 68 micras. La puntita, ese es el diámetro. Ahora, ¿qué es lo que comúnmente hacemos para checar si está siguiendo una restauración? Pasamos el explorador. Y si el explorador entra entre esta discrepancia, nosotros asumimos que haya una falta de sellado. Si mi explorador no entra en esta interfase, entonces nosotros pensamos que efectivamente está sellando correctamente. Pero la mejor forma que yo tengo de ver esto es obviamente con una radiografía de aleta de mordida que pueda hacer el rayo, pueda entrar completamente perpendicular al diente y que por lo tanto entonces me permita ver si hay algún tipo de espacio. Pero es imposible medirlo como tal. Entonces, yo puedo darme una idea qué tanto es la discrepancia, pues obviamente con el explorador, porque en promedio es lo que tiene. Ahora, si yo utilizo un explorador pakistaní o de algún otro lado que es mucho más económico, pues la punta seguramente no es de 68 micras, igual es de 200. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor yo tengo una discrepancia de 120 y yo paso el explorador de 200 micras y obviamente no lo va a sentir. ¿Por qué? Porque obviamente no es un explorador de calidad. Entonces, ahí es donde a veces encontramos o nos damos cuenta el por qué en muchas situaciones sí es importante tener instrumentos de calidad. Ahora, ya enfocándonos en la parte de los cementos. Los cementos los puedo clasificar de dos formas, cementos débiles y cementos fuertes. Los débiles son los que normalmente utilizamos para cementar provisionales, que desgraciadamente alguna vez nos encontramos que cementan restauraciones de forma definitiva con materiales que son o que los categorizamos como débiles, pero bueno, eso ya es otro tema. Débiles entran los que son a base de óxido de zinc y eugenol, por ejemplo, el Tembond, nada más que el Tembond le han quitado esa parte del eugenol. ¿Para qué? Para que sea compatible con la adhesión. ¿Por qué? Porque todos debemos de saber que el eugenol inhibe la polimerización de los materiales. Y si yo estoy tratando de utilizar o hacer adhesión, el eugenol no es compatible. Entonces, por eso es que le han quitado esa parte. También tenemos otros cementos que son a base de resina, pero que son débiles, es decir, que no tienen tanta fuerza. Por ejemplo, el Tembond Clear, que es un material que igual es para provisionales, pero que no es a base de óxido de zinc, sino es a base de resina. Pero que les repito, no es tan fuerte como para considerarlo como un material de cementación fuerte. Ahora, dentro de los cementos fuertes tenemos
varios, tenemos muchos que podríamos también dentro de estos llamarles convencionales, por ejemplo, los que son a base de zinc, el ionómero de vidrio, el ionómero de vidrio modificado con resina, que ya es como un híbrido, y como tal los que son a base de resina. Prácticamente, doctores, todos los que son a base de zinc y ionómero de vidrio, podríamos llamarlos que son convencionales, que no se basan en la adhesión. Ya cuando al ionómero de vidrio le agregan resina, ya estamos hablando un poquito de adhesión porque como tal, la resina va a necesitar de cierto procedimiento, cierto protocolo para que pueda funcionar. Sin embargo, doctores, a pesar de que ese es un híbrido y que lo han mejorado mucho, realmente lo termina siendo como una cementación convencional. Cuando yo ya hablo de materiales de cementación a base de resina, ya automáticamente estoy del otro lado y estoy hablando de adhesión completamente. Es más, sería inadecuado llamarle cementación a un material que es a base de resina cuando este material como tal no endurece como un cemento, porque el cemento como tal, ¿qué es lo que hace? Endurece o fragua, que muchas veces así decimos. Pero los cementos a base de resina no fraguan, no endurecen, se polimerizan. Por lo tanto, les digo, hasta el término como tal no debería de ser cementación, debería de ser adhesión o conexión, pero desgraciadamente pues estamos acostumbrados y hasta yo mismo lo acepto que muchas veces tratamos de cambiar este tipo de palabras, pero la costumbre termina llevando a que le sigas llamando cementos, pero lo cual no debería de ser así y por eso hago esa aclaración. Me voy a enfocar en los que son a base de resina. ¿Por qué? Porque los otros son convencionales y todos sabemos perfectamente cómo utilizarlos porque son muy simples. Solamente hay que prepararlos y colocarlos en la restauración. No hay que hacer nada. Pero cuando estamos hablando de cementación o de adhesión, ven cómo uno se sigue con la costumbre de decir cementación, de materiales o sistemas cerámicos, deben ir de la mano forzosamente con materiales a base de resina o con adhesión. Al fin y al cabo, ¿qué es un material a base de resina? Como todos los composites, van a tener una matriz, que es el bis GMA o UTMA, y van a tener también relleno, que es la parte inorgánica. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un composite, una de resina convencional, a uno que se utiliza para adherir restauraciones? Es que obviamente tiene menor de relleno. Por lo tanto, la viscosidad es menor y hace que pueda fluir mucho más fácil para que pueda penetrar en todos esos microespacios o microrugosidades que nosotros ya preparamos en el diente con diferentes medios y que por lo tanto pueda tener esta micro retención. Por eso es que le bajan el relleno para lograr esto. Entonces, tomando en cuenta esta situación, ¿qué características, además de eso, va a tener los materiales a base de resina? Tienen mejor desempeño en preparaciones con retención insuficiente. Recuerda cuando hablamos de las preparaciones con macromecánica, yo no tengo macromecánica, que es paredes cortas o muy anguladas, y yo además utilizo materiales que no son a base de resina, sino son convencionales, y además utilizo una restauración que sea metálica, a la cual no voy a tener adhesión, esta restauración es muy fácil que se desaloje. ¿Cómo yo logro evitar esto? Obviamente utilizando materiales a base de resina. ¿Por qué? Porque su adhesión o su retención no dependen de la preparación, dependen de la preparación, pero la micromecánica, del tratamiento de superficies, no de la preparación con las angulaciones y la altura. Entonces, si yo por alguna razón tengo estas características de una preparación no adecuada, entonces tengo que compensar esta parte de la macromecánica con un material a base de resina. Y esto va de la mano con el siguiente punto, fuerte retención micromecánica. ¿Por qué? Porque yo voy a basar este tipo de materiales con adhesión. Y adhesión significa que yo tengo que grabar el esmalte y en muchas ocasiones también grabar la dentina, dependiendo del sistema que voy a utilizar. Y automáticamente yo sé que ahí voy a tener micromecánica y sobre todo en el esmalte. Por esta razón, doctores, es que
Lo que ahora actualmente estamos haciendo es evitar la colocación de coronas y tratar de hacer restauraciones que sean adhesivas, pero parciales, no totales, con la finalidad de tratar de conservar el esmalte, porque si yo sé que el esmalte es el que mejor me va a brindar esta micromecánica y automáticamente adhesión, yo al preparar una corona estoy eliminando todo el esmalte. Entonces, por eso es que la tendencia es evitar colocar coronas, tratar de conservar la mayor cantidad de esmalte. Y esto en unión o en conjunción con los agentes adhesivos, obviamente me da un mejor funcionamiento de mis materiales. ¿Por qué? Porque los materiales de base de resina, vamos a ver cuando los clasifiquemos, muchos de ellos van a necesitar de también un adhesivo. Unos vienen, digamos que con todo el paquete en su fórmula y otros van a necesitar de ayuda de diferentes sistemas. Enfocándonos a los temas adhesivos, no voy a hablar de adhesivos ni de adhesión como tal, porque esto ya lo hemos platicado en otros webinars y no quiero ser repetitivo, aparte no nos daré tiempo, pero digamos que aquí está el panorama general de la familia Kerr de adhesivos, en el cual tengo cuarta, quinta, sexta, séptima u octava generación, que son los universales, y que yo debo de saber en qué momento poder utilizar alguno de estos adhesivos para adherir mi restauración cerámica o mi restauración indirecta. ¿Cómo funcionan estos adhesivos? También me va a ayudar para saber cuál es el material que voy a utilizar. Yo sé que los de grabado total, como su nombre lo dice, necesitan la fuerza de grabado de esmalte y dentina. ¿Por qué? Porque tanto el Optibond FL como el Optibond Solo no tienen ningún funcionamiento de grabar. Los de sexta, que es el Optibond XTR y el universal como tal, sí tienen un mecanismo de grabado, de autocondicionante. Entonces, ¿qué es lo que van a necesitar? Pues que el esmalte sí se grabe, por eso se utiliza con una técnica de grabado selectivo, y la dentina como tal ya no la tendría que grabar. ¿Por qué? Porque este sistema ya tiene este mecanismo de adhesión a la dentina. Entonces, es importante nada más hacer un pequeño repaso de esto para que yo después entienda cómo voy a utilizar mis materiales para la adhesión de mi restauración fija. Entonces, la clasificación de los materiales a base de resina que voy a utilizar para tener este tipo de conexión o de adhesión van a ser materiales que son Etch and Rinse, que quiere decir que voy a necesitar colocar ácido fosfórico y lavarlo y después utilizar mi material. Voy a tener también materiales a base de resina que son self-etch, es decir, que van a necesitar que se les coloque un adhesivo que tenga un primer acondicionante o un primer que grabe. Y también voy a tener materiales a base de resina que son self-adhesive, es decir, que ya no necesitan de nada. Todo viene en el mismo paquete, todo viene en el material. Ya más o menos, ahorita con lo que les acabo de decir, se podrán dar una idea con qué tipo de adhesivos voy a utilizar este tipo de materiales. Para que se entienda mejor, si yo tengo materiales a base de resina que sean con técnica Etch and Rinse, ¿qué significa automáticamente? Que yo tengo que hacer todo mi protocolo de adhesión. Todo completito. ¿Qué significa? Que tengo que hacer colocación de mi ácido fosfórico, ¿ok? Ya sea en una técnica de grabado total o grabado selectivo. Voy a tener un sistema adhesivo, cualquiera de los que yo quiera utilizar, y además mi material de cementación, que es resinoso. ¿Cuál es la característica de este tipo de sistemas, doctores? Que mis materiales para tener este tipo de adhesión son fotopolimerizables. Necesitan forzosamente de la luz. Y esto es un punto importantísimo porque este tipo de protocolos en los cuales tengo que hacer todos los pasos, los utilizamos normalmente en la adhesión, en la conexión de restauraciones estéticas que llamamos carillas. ¿Por qué en las carillas? Porque las carillas son restauraciones que no tienen ningún tipo de retención macromecánica, es pura adhesión. Y yo sé de antemano que entre más pasos yo haga en mis protocolos adhesivos, mejor va a ser mi resultado, porque todo lo estoy haciendo paso por paso.
Entonces, como este sistema, este tipo de materiales, necesita a fuerza colocar ácido fosfórico, un adhesivo y un material, por lo tanto, este va a ser mi sistema de primera elección para cementar carillas. Además de que tiene esta situación de que yo tengo que hacer todo paso por paso, al ser fotopolimerizable, doctores, me da mucho mayor tiempo de trabajo. Todos los que hemos cementado carillas, no me van a dejar mentir. Yo en lo personal, para mí es un momento muy estresante el día que voy a cementar o adherir carillas. ¿Por qué? Porque tiene que ser una por una, paso por paso. Si una se mueve tantito, queda mal y las demás ya no entran. Haces más presión y se fractura. O sea, tiene sus características y tiene sus inconvenientes el día de la cementación o adhesión a carillas. Por lo tanto, si yo aparte tengo el estrés o la presión de que mi material es dual y que también está corriendo el tiempo para que eso endurezca, todavía mucho mayor estrés. Al ser fotopolimerizable, ¿qué significa? Que hasta que yo no le ponga luz, este material no polimeriza. Y otra ventaja es que los materiales que son fotopolimerizables son más estables con el paso del tiempo en cuanto al cambio de color, porque uno de los problemas de los materiales que son duales es que con el paso del tiempo cambian de color. Y en una carilla de una paciente que se le hizo toda la parte anterior, lo que menos quieres es que te hablen 6 meses, un año para decirte que, oye, ya mis carillas cambiaron de color, no que me dijiste que esto no iba a cambiar de color. ¿Por qué? No por la carilla, sino por el material con el que lo adheriste. Entonces, al utilizar un material que sea fotopolimerizable, no tengo ese problema. Ahora, viene la pregunta del millón. ¿Polimerizo el adhesivo antes de colocar el material resinoso o no lo polimerizo? Esto es controversial. Y a mí me ha tocado estar de los dos lados, de los que no lo polimerizaba y de los que sí lo polimerizaba. Honestamente, doctores, muchas veces se hace esto como teléfono descompuesto. Y como a algunos les pasó una cosa y a otros les pasó otra, nos dicen el chisme, nos cuentan, y por si las dudas, hacemos uno u otro protocolo y a veces no sabemos realmente por qué lo estamos haciendo. ¿Por qué está la disyuntiva de fotopolimerizar el adhesivo y no fotopolimerizarlo? Esa disyuntiva está por la situación en la cual los adhesivos tienen diferente grosor de capa. Entonces, si yo tengo un adhesivo de un grosor de capa que sea muy grueso, por ejemplo, Optibond Eiffel, que puedo llegar a tener hasta una capa de 40 micras, 48 micras de grosor de capa, esos 48 micras, si me voy atrás a lo que les mencioné de la discrepancia que puede haber de mi restauración, el mismo adhesivo puede estar ocupando todo ese espacio. ¿Y qué sucede? Que cuando yo quiera llevar mi restauración, ¿qué creen, doctores? Ya no va a entrar, porque polimericé este adhesivo. Por lo tanto, ya con esto que le estoy diciendo, Optibond Eiffel, prohibido utilizarlo para adherir una restauración parcial fija. El mejor, Optibond Eiffel es el mejor para adherirme a la dentina, es el mejor de todos. Pero para adherir una restauración parcial o total indirecta, si lo quiero utilizar por alguna razón, yo no lo utilizaría más. Si yo lo coloco y no polimerizo, entonces lo podré utilizar. No lo puedo polimerizar este adhesivo, porque si lo polimerizo, entonces me deja una capa muy gruesa. Todos los demás adhesivos sí lo podría llegar a hacer. Sí puedo correr el riesgo de polimerizarlo y no suceder nada. Ahora, ¿qué es lo ideal, doctores? Todos sabemos que lo ideal es que mi adhesivo como tal se polimerice por sí solo. Pero tampoco no va a pasar nada si yo decido no polimerizarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo materiales que son compatibles, es decir, que son de la misma marca, el mismo material de cementación o de adhesión me ayuda a que este adhesivo se polimerice como tal. Y en este caso son carillas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la luz va a pasar a través de la carilla porque la carilla es muy delgadita y ese adhesivo se va a polimerizar sí o sí. Imposible utilizar esto con una restauración que tenga demasiado grosor, que sea un metal. ¿Por qué? Porque el adhesivo no va a polimerizarse nunca, porque la luz nunca va a pasar, pero en carillas sí lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces, tanto Optibond Eiffel, perdón, Optibond solo como XTR y Universal, sí puedo polimerizarlo con confianza. Y aquí lo puedo ver, doctores, vean.
Me está diciendo que Optibond FL como tal tiene, vean, 40 micras de capa, pero los demás tienen de 5 a 10, de 5 a 10 y el universal solamente 5. Es decir, todos los demás adhesivos sí los puedo utilizar de forma segura y poderlos polimerizar antes. ¿Qué es lo que tengo que súper asegurarme? Colocar suficiente cantidad de aire para hacer una capa delgadita, porque si yo no le coloco aire, se queda el solvente ahí, tengo una capa más gruesa y cuando lleve mi restauración, ¿qué creen? Ya no va a bajar. Y uno nunca quiere que le suceda eso el día que, en el momento en el que está adhiriendo las restauraciones. Esos son los materiales que son Etch and Rinse. Ahora, los que son Self-Etch, ¿cuáles son? Son los materiales que necesitan a fuerza de un adhesivo, que tenga un primer acondicionante. Entonces, ¿cuál puedo utilizar? Puedo utilizar los universales, o activo universal, y los de sexta generación, que es el XTR. Si ustedes me preguntan, doctor, ¿usted cuál prefiere? Yo, por una cuestión de que yo sé que si yo tengo adhesivos que son de 2 pasos, siempre van a ser mejor que uno, yo preferiría utilizar de 2 pasos. Pero tampoco es pecado utilizar los universales, siempre y cuando los utilices bien. Por ejemplo, como esta ya es mi adhesión de mi restauración indirecta final, yo no tendría tanto problema con utilizar cualquiera de los dos. Donde a mí la parte de los universales no me encanta es adherirme directamente a la dentina con ellos. Ahí es donde me crea mucho conflicto. Pero en el tema en el que estamos hoy, que es adherir restauraciones indirectas, ya sería más que una cuestión de gustos el utilizar un universal o uno de sexta generación, que es de 2 pasos. Pero estos cementos, ya sea Nexus 3 o su competencia, que es el Lex Ultimate, para que más o menos los ubiquen, ambos, doctores, necesitan de un adhesivo. Y ahorita, aprovechando la imagen, prohibido mezclar marcas para adherir restauraciones indirectas. ¿Puedo mezclar marcas para hacer resinas? Sí, ahí no hay problema. Todas las resinas prácticamente tienen los mismos mecanismos y funcionan perfectamente con cualquier tipo de adhesivo. Pero para los materiales de adherir o de cementar, para que se entienda, ahí no son tan compatibles todas las marcas. Entonces, yo no quiero arriesgar mi adhesión de mi restauración por estar mezclando marcas. Entonces, si a mí me gusta una marca de adhesivos, utilizo su cemento. Y si a mí me gusta tal cemento, utilizo su adhesivo. No mezclar marcas en esta parte, no se recomiendan. Igual muchos me van a decir, doctor, yo combino marcas para hacer eso y nunca me ha pasado nada. Bueno, igual ha tenido toda la suerte del mundo y nunca pasó nada. Pero yo, honestamente, no quiero arriesgar mis protocolos mezclando ese tipo de situaciones. ¿Y cuáles son los siguientes, doctores? Los self-adhesive. ¿Qué significa self-adhesive? ¿Qué creen, doctores? Que el primer, que era la cuestión del adhesivo, ya está dentro del cemento. Entonces, ¿qué sucede? Que ya no tengo que colocar ningún tipo de adhesivo. Va directo mi material de restauración, mi material de cementación. Entonces, me ahorra el colocar un adhesivo. Entonces, ¿qué sucede? Que esos materiales son más rápidos. Que también, ojo con esto, siguiendo con la misma filosofía de que entre más pasos va a ser mejor, no quiere decir que porque te resuma todo en un solo paso, quiere decir que todo va a ser mejor que otros. No, simplemente te está reduciendo un paso. Y que en muchas ocasiones, cuando tenemos con muchas situaciones complicadas de un paciente que no abre, con poca visibilidad, que tienes mucha complicación, tal vez este sea el mejor. ¿Por qué? Porque no puedes o no tienes tiempo de estarle colocando tantos pasos y de cuidar tantos protocolos. Prefieres irte con uno que sea bien hecho y fácil, a tener que hacer 10 o 20 pasos y que todos te queden mal. Ahora, enfocándonos ya como tal en los sistemas cerámicos. Ya hablé de los materiales con los cuales voy a adherir estos sistemas cerámicos. Ahora, hablando de los sistemas cerámicos como tal. Yo los puedo clasificar de diferentes formas, pero esta clasificación del doctor McLaren y del doctor Johan Figueira se me hizo muy fácil de entender y no es tan complicada. Clasifican a todos los sistemas cerámicos en 4 grupos. Uno son las feldespáticas. Las feldespáticas que normalmente se utilizan en polvo y líquido, es decir, el laboratorio mezcla un líquido con un polvo, hace su masa y esto lo mete a un horno y se cuece la porcelana y yo tengo mi restauración cerámica.
Normalmente, cuando utilizamos este tipo de sistemas cerámicos, en carillas. En las carillas que son feldespáticas, que son hechas por el laboratorio, un trabajo artesanal 100%, toda la estética del mundo, con el feeling del laboratorio que me da estos stains, estos efectos que hacen que una restauración se vea natural, ahí es donde entra este tipo de clasificación de estos sistemas cerámicos, el número 1. Número 2, tengo restauraciones que son a base de vidrio, pero que es una base de vidrio, pero reforzada. ¿Por qué hablo de esto, doctores? Porque las feldespáticas también son sistemas a base de vidrio, son vítreas. Sin embargo, la leucita y el disilicato de litio como tal son más fuertes, son más reforzadas. Por eso es que las feldespáticas se utilizan mucho en zonas donde no va a haber tanto estrés o tanta carga, es decir, evitar colocar ese tipo de restauraciones en posteriores. Se utiliza más en anteriores, pero el disilicato de litio como tal, o IMAX, para que lo ubiquen de otra forma, porque ese es el nombre comercial, tanto lo puedo utilizar en la parte anterior como también, si yo le doy suficiente grosor, me puede funcionar muy bien en la parte posterior. Pero finalmente, ¿cuál es su característica? Que es una cerámica a base de vidrios, por eso se llaman vítreas. Otro grupo son los temas cerámicos de alta dureza, que ya no se clasifican como vidrios, sino se llaman cristalinos. ¿Y dónde entran estos? Las alúminas y la circonia. La circonia realmente, perdón, la alúmina realmente no se utiliza tanto. Algunos laboratorios todavía lo utilizan. La que es más famosa y más común es la famosísima circonia. ¿Cuál es su característica fundamental de ese tipo de materiales? Su dureza. Es extremadamente duro. Yo diría que exageradamente duro. Más duro que el propio esmalte. Por eso es que para mí la circonia no es mi material de primera elección porque es extremadamente duro. Prefiero irme con un disilicato de litio que es más compatible, más biomimético que la circonia como tal, pero todo lo que tenga que ver con circonia entra en esta clasificación. Y también tengo las que van a ser o que se toman en cuenta como metal porcelana, que al fin y al cabo son restauraciones que van a tener parte de lo feldespático, pero sobre alguna cofia. En este caso, una cofia puede ser de metal, puede ser de una misma circonio, del mismo silicato, y hacer una restauración estratificada, pero normalmente el cuarto grupo está enfocado en las metal porcelanas. ¿Por qué? Porque yo tengo la unión de dos materiales que son completamente diferentes. Una cofia metálica y encima se le estratifica esta cerámica feldespática. Y también, doctores, tengo sistemas cerámicos híbridos. ¿Qué es lo que hacen estos sistemas cerámicos híbridos? Como su nombre lo dice, el ser híbrido, ¿qué significa? Que utiliza las mejores características de dos materiales que son completamente diferentes y las unen en uno solo. Entonces, Vita tiene esos dos sistemas cerámicos, que es el Suprinity, que es silicato de litio con dióxido de circonio, es decir, utiliza lo mejor que tiene el silicato de litio, que es la parte de poder ser adhesiva, y utiliza la parte del dióxido de circonio por la dureza. Entonces, existe este material que es Supreme, que no es tan común porque yo he platicado con laboratorios y termina siendo un material caro para poderlo hacer como tal para restauraciones únicas. Obviamente, todo este tipo de sistemas es 100% CAD-CAM. Y la otra es el Enamic, que es tener una cerámica como tal, pero con un polímero, así con una resina. ¿Para qué? Para tratar de que mi restauración sea un poquito más resiliente, más flexible y no se fracture. Entonces, son materiales que siguen siendo cerámicos, pero que les van agregando diferentes características para mejorarlos. Pero lo que sí es una realidad, lector, es que no son tan comunes y por lo mismo es que sus costos a veces terminan siendo más elevados que los materiales que normalmente utilizamos. Enfocándonos ya a los protocolos de adhesión o de cementación, doctores, vamos a hablar de generalidades que prácticamente todos deberían tener. Lo más importante que yo, por ejemplo, que doy clases ahí en la universidad aquí en Puebla, cuando viene la restauración indirecta y la van a probar o la van a colocar, resulta que esta restauración no baja o no sella correctamente. ¿Por qué? Porque sigue habiendo restos del material con el cual cementaron su provisional.
Y uno va a ver y se da cuenta que todo está embarrado todavía de material de ese cemento provisional. Entonces, ¿qué es importantísimo? Limpiar. Hay que limpiar estos residuos con el explorador lo más fácil posible. Si no puedo utilizar un abrasivo con piedra Pómex o también puedo utilizar un arenador, doctores, un arenador con bicarbonato. Si es que yo no tengo la facilidad de tener, por ejemplo, un AquaCare que ya me puede ayudar con el óxido de aluminio, un arenado húmedo que me deja una superficie súper limpia y que todos esos restos de material de restauraciones provisionales, pues lo puede eliminar. ¿Por qué? Porque si no, eso me puede causar una interferencia con mi restauración. Hay que lavar, secar muy bien y verificar mi restauración, que esté sellando correctamente. Yo no quiero, doctores, a pesar de que yo sé que mi material con el cual voy a adherirme tiene excelentes características, no por eso le voy a dar ese trabajo de sellar la restauración, cuando la restauración por sí sola es la que tiene que sellar, no el material con el que voy a adherirla. Entonces, tengo que verificar el sellado, los puntos de contacto, importantísimo y que muchas veces se nos pasa. El hecho de que yo vea que mi hilo se atora en el punto de contacto, porque si el hilo entra y sale fácil, ¿qué quiere decir? Que así como entra el hilo va a entrar la comida, la carne, el pollo, todo, y el paciente se le va a meter la comida. Entonces, tengo que verificar que tenga puntos de contacto, y si no lo tengo, lo regreso al laboratorio y que el laboratorio me haga el ajuste, porque ese es el primer fracaso que tienen las restauraciones, que no tenga puntos de contacto. Y siguiente, la oclusión, pero también ojo con la parte de oclusión, doctores. Si yo voy a adherir o a cimentar una corona, probablemente sí me pueda dar el lujo de checar la oclusión antes de la cimentación o de la adhesión. Pero si estoy adhiriendo una restauración parcial, ya sea inlay, onlay, overlay, tabletop, carilla, y yo checo la oclusión, es muy probable, doctores, que esta restauración se fracture. ¿Por qué? Porque para que esta restauración tenga dureza y firmeza tiene que estar adherida. Si no está adherida, el paciente cierra y crack, se rompe. Entonces, mucho cuidado con la oclusión. Ahora, si yo voy a colocar o voy a tener una restauración metal porcelana, ¿cuál es el protocolo a seguir? La metal porcelana como tal, doctores, honestamente, realmente no necesita mucha preparación. Si yo quiero, le puedo colocar un arenado de 30 a 50 micrones con óxido de aluminio a 2 bares, puedo hacerlo para crear una superficie más rugosa. Al fin y al cabo, eso es un arenado, es tratar de tener mayor micro retención. La limpio con alcohol, con aire, con lo que yo tenga, ¿ok? Y después lo voy a llevar con mi material de cementación. ¿Cuál? Puede ser un ionómero de vidrio modificado con resina o puede ser un cemento resinoso self-adhesive. Cualquiera lo puedo utilizar. ¿Cuál es mejor? Honestamente, doctores, yo prefiero utilizar un cemento resinoso. ¿Por qué? Por la característica que tiene, que es más fuerte, más resistente a las de compresión, las de tensión que vimos. Ahora, al ser metal porcelana, les digo, no pasa nada si yo, es más, hasta lo cemento con un ionómero de vidrio convencional. ¿Por qué? Porque sabemos que el ionómero de vidrio tiene la característica de unirse químicamente con iones metálicos. Y pues al ser metal porcelana, pues obviamente tengo una superficie metálica, entonces voy a tener unión química. Por eso es que no me causa tanto conflicto el cementar alguna restauración metal porcelana con un material que sea de ionómero de vidrio o ionómero de vidrio modificado con resina. Pero sabiendo que los cementos o los materiales a base de resina tienen mayor característica en cuanto a situaciones físicas, pues mejor los voy a utilizar. ¿Ok? Va a ser mejor, pero bueno, esa todavía, digamos que lo podemos poner como una alternativa. ¿Cómo lo tendría que hacer? Simplemente hay que dispensar el material, mezclarlo, llenarlo de la parte interna de la restauración, llevarlo a la boca del paciente. Si es un material resinoso, puede esperar a que este como tal polimerice y después quitar los excedentes, o quitar los excedentes antes de que polimerice, o la otra opción que a mí no me gusta mucho, que es la técnica TAC Cure, que es polimerizar solamente 5 segundos y quitar los excedentes. No me gusta porque hay algunos que te mencionan que puedes quitarle el sellado. Este grosor, recuerden, doctores, de 40 a 90 micras, como esto no termina de polimerizar y tú lo quitas rápido, le puedes quitar esa parte de sellado. Por eso es que yo prefiero con un pincel quitar esos excedentes y después ya polimerizarlo y después con un bisturí
quitar todos los excedentes que se pudieron haber quedado. ¿Qué pasa, doctores? Me van a decir, doctor, ¿hay que polimerizar esto? Sí, sí hay que polimerizarlo. Obviamente yo sé que la parte interna de la restauración no va a llegar la luz porque hay un metal, pero esta interfase en el sellado, ahí sí llega la luz. Entonces ahí es donde voy a colocar mi resina, perdón, no mi resina, mi luz para fotopolimerizar, y después de que polimerizar le coloco glicerina y vuelvo a polimerizar. ¿Para qué? Para que esta capa inhibida por oxígeno se polimerice. Y yo con esto me asegure 100% que eso está bien sellado como tal. Ahora, esto es metal porcelana. Metal porcelana realmente, doctores, no hay mucho que comentar porque es una adhesión, una cimentación muy fácil, muy sencilla. Pero ya cuando estamos hablando de sistemas cerámicos, voy a ver que los sistemas cerámicos, así como yo vi que los puedo clasificar en 4 grupos, hay otra forma de clasificarlos y es por la forma de acondicionarlos, de preparar su superficie. Entonces voy a tener materiales que son ácidos sensibles, que son vítreos, feldespática y silicate de litio, y también voy a tener ácidos resistentes, que son los cristalinos, que es la alúmina y la zirconia. Está diciendo como tal esto, que hay unos que van a ser sensibles a la colocación de un ácido, en este caso ácido fluorhídrico, y otros que van a ser resistentes al ácido, es decir, que yo le puedo colocar 10 minutos de ácido fluorhídrico y que no le van a hacer nada porque son muy duros, ¿vale? Entonces, hablando de feldespáticas, que recuerdan, son las restauraciones que el laboratorio como tal hace de forma artesanal, polvo y líquido, que lo utilizo mucho para carillas. ¿Qué es lo ideal, doctores? Utilizar, una vez que yo probé la restauración en boca, tratar de eliminar los fosfatos de saliva. Este material que es el Circlean, normalmente lo utilizamos más para la adhesión a zirconia, pero sabiendo que tiene un componente como tal, que es el que va a eliminar los fosfatos de saliva, yo prefiero utilizarlo para cualquier tipo de restauración cerámica. ¿Por qué? Porque yo no quiero que los fosfatos de la saliva o toda esta contaminación que puede llegar a tener mi restauración a hacer contacto con la saliva de mi paciente me interfiera con mi adhesión. Entonces, mejor lo coloco, no va a pasar absolutamente nada. Después de que lo coloco por lo menos 20 segundos y lo lavo perfectamente y lo seco, la parte interna me voy con el ácido fluorhídrico. Aquí, perdón, tengo un error, no son 20 segundos, es 1 minuto. Las feldespáticas, doctores, se tienen que grabar 1 minuto. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de vidrio. Y como tiene mayor cantidad de vidrio, necesitan más tiempo de grabado. Entonces, es ácido fluorhídrico al 9%, pero por 1 minuto. Que hay un error en mi diapositivo, una disculpa. Después de eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo lavo. ¿Okay? Tengo que lavar. Y una vez que yo lo lavé, ¿cómo voy a ver mi superficie? La voy a ver como si yo tuviera un esmalte grabado. Lo voy a ver opaco. Entonces, una vez que ya lo tengo de esta forma, puedo, esto es opcional, yo trato de, en la medida de lo posible, utilizarlo. Al fin y al cabo, la superficie, doctores, quedó con un medio ácido. Entonces, para que esta acidez no me vaya a causar algún conflicto, yo puedo colocar mis restauraciones en una concentración saturada de bicarbonato de sodio durante 1 minuto para que el bicarbonato me ayude a neutralizar el ácido que hizo contacto en la superficie de mi restauración. Después, ¿qué utilizo? Ácido fosfórico, no para grabar, porque el grabado lo hizo la fluorhídrica, el ácido fluorhídrico. El ácido fosfórico solamente es para limpiar la superficie de todos estos componentes que quedaron impregnados en la superficie, ya sea del mismo bicarbonato o de estos químicos que suelta el feldespático al estar en contacto con el ácido fluorhídrico, con el ácido fosfórico lo elimina. Es solamente de limpieza, no es grabado con esto, solamente es de limpieza. Froto el ácido fosfórico, lavo y entonces ya tengo la superficie lista. ¿Qué es lo que tengo que utilizar? En este caso, como yo sé que es un material que es feldespática, que esto normalmente lo utilizo en carillas, voy a utilizar un material que sea etch and rinse, fotopolimerizable. Entonces, yo sé que voy a utilizar este material y como es el paso a paso, utilizo mi limpieza primero, grabo, seco, coloco mi adhesivo como tal y a las restauraciones les voy a colocar silano. El silano es súper importante en las restauraciones que son vítreas, doctores. ¿Por qué? Porque el silano es un material que va a hacer como este enlace entre el material resinoso con el cual lo voy a cementar y mi sistema cerámico. Es un agente de acople.
Por eso es tan importante colocar el silano. Después llevo mi material resinoso, quito los excedentes. Yo sé que mi material es fotopolimerizable, que yo tengo todo el tiempo de quitar excedentes, pasar el hilo, hacer todo mi procedimiento y después de que quite todos los excedentes lo puedo polimerizar. Si yo utilizo un dual, ¿qué pasa? Que yo tengo el tiempo en contra, lo tengo que hacer rápido. Entonces yo honestamente para ese tipo de restauraciones no me gustan los duales. El día de la cementación, doctores, es un día muy complicado. La encía está sangrando, está inflamada por los provisionales, por toda la manipulación. No es el mejor día para la foto, pero a los 15 días yo puedo tener esta encía completamente sana, limpia, sin inflamación, y ya puedo tener una foto mucho más bonita y ya el paciente obviamente va a tener mucho mejor higiene y al tener sus restauraciones feldespáticas completamente individuales y no como en los profesionales que les es muy complicado tener este tipo de limpieza. Entonces, este es el protocolo como tal para utilizar una feldespática. Si yo me voy con un disilicato de litio, doctores, ¿cuál es la diferencia? Prácticamente no hay diferencia, solamente va a haber una diferencia muy sutil que ahorita van a ver que es ahí donde tuve el error en mi diapositiva. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo, limpiarla. Después de que la probé, la tengo que limpiar. ¿Ok? Voy a grabar, pero 20 segundos. Aquí se está bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una feldespática y un disilicato de litio? Que el disilicato de litio son por 20 segundos porque tiene menor cantidad de vidrio, pero es más fuerte, es más robusta, por eso es que la puedo utilizar para posterior, pero las feldespáticas no, tienen mucho vidrio, entonces por eso hay que grabarlas más, 1 minuto. Entonces, esta es la diferencia como tal. De ahí en fuera, doctores, el procedimiento es completamente igual, no cambia nada. Tengo que igual neutralizarlo, limpiarlo con ácido fosfórico, no cambia nada, colocarle el silano. Doctores, un tip con esto, no se dejen guiar por lo que muchas veces nos dicen que los adhesivos universales o algunos adhesivos universales ya tienen el silano como tal. El silano tiene que estar puro, tiene que estar puro. ¿Por qué? Porque el silano que viene en los adhesivos universales no funciona de la mejor forma, porque el pH de ese adhesivo. Entonces, tratar completamente de evitar el colocar adhesivos universales para sustituir al silano. El silano tiene que ir puro por este medio de acople que necesita la cerámica. Y después, ¿con qué lo voy a adherir? Pues tengo muchas opciones. Puedo utilizar un self-etch, es decir, el Nexus 3 que necesita de su adhesivo, o puedo utilizar un self-adhesive, que es un material que ya viene con esta característica de grabar. Cualquiera de los dos materiales es fácil de poder hacer esta adhesión. Para los que no saben cuál es la diferencia entre Maxim Elite y Maxim Elite Chroma, que Maxim Elite Chroma cambia de color. Nos da esta facilidad de podernos indicar en qué momento quitar los excedentes. Maxim Elite es un ceramento self-adhesive, pero que no tiene esta característica. Para los que no lo conocen, esas son las diferencias. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? También puedo utilizar el disilicato de litio para hacer restauraciones adhesivas y estéticas. Sí, también lo puedo hacer. Entonces, tengo aquí un paciente que quiere cerrar espacios, hacemos la preparación para carillas y hacemos una restauración en disilicato de litio. Disilicato de litio, que también me brinda gran estética, a diferencia de las feldespáticas, que sucede que las feldespáticas son más translúcidas. El disilicato de litio es un poquito más opaco. ¿Por qué en este caso decidí utilizar disilicato de litio? Porque ese es un paciente que es bruxista. Muchos me van a decir, doctor, ¿está contraindicado colocar carillas en pacientes bruxistas? No es una contraindicación así absoluta, es una contraindicación relativa. Tú lo puedes mejorar, o no mejorar, sino cuidar con una guarda de protección, la guarda oclusal, y también hacer correctos ajustes de la oclusión en movimientos, sobre todo de lateralidad excéntricos, para evitar que haya una interferencia y que, por lo tanto, la carilla se pueda llegar a fracturar. Entonces, como yo sé que el disilicato de litio es un material más resistente y más fuerte, por eso es que en este caso se decidió hacerlo de esta forma. Y finalmente tengo el resultado estético final. Circonia. ¿Cómo yo voy a adherir la circonia? La circonia como tal, igual a las demás, la voy a limpiar, voy a quitar esos fosfatos de la saliva. Aquí en la circonia sí es súper importante porque la adhesión en circonia es la más sensible de todas. Es la más sensible de todas y por lo tanto tengo que hacer todo mucho más cuidadoso, mucho más meticuloso yo debo de ser. Entonces, también tengo otra opción, es el Ivoclean, es lo mismo que el Circlean, tiene la misma función,
Simplemente son marcas diferentes, pero lo coloco en la parte interna por lo menos 20 segundos y lo lavo para eliminar todos esos contaminantes. Después, la zirconia se utiliza el sistema APC. ¿Cuál es este sistema APC? El doctor Blatt nos ayudó con este tipo de protocolos en 2016, que tengo que colocar arenado a la zirconia, después un primer y finalmente un material que sea resinoso. El arenado, ¿cómo lo consigo? Yo no puedo colocarle ácido fluorhídrico a la zirconia porque es muy duro. Entonces tengo que conseguir esta micro rugosidad o esta micro tensión con arenado. ¿Arenado con qué? Con óxido de aluminio a 50 micras de grosor la partícula de 1.5 a 2 bares de fuerza. Es lo que debe de tener para que pueda lograr arenar la zirconia. Después viene el primer como tal, que es un monómero, pero que tiene que tener MDP, doctores. La clave de la adhesión a zirconia es MDP, este monómero funcional que se va a adherir químicamente a la zirconia, al óxido de zirconio, para que entonces pueda yo tener adhesión. Y posteriormente colocar mi material resinoso. Entonces, al fin y al cabo, doctores, ¿qué es lo que yo hago con el arenado? Yo hago con el arenado esto, doctores. Le hago cráteres causados por la impactación de las partículas del óxido de aluminio y estos cráteres me ayudan a tener microretención. Si yo no tengo este tipo de tratamiento de superficies, tendría una pared completamente, una superficie completamente plana, que por lo tanto me va a disminuir la fuerza de adhesión que yo pude haber tenido si yo hubiera colocado este tratamiento de superficies. Por eso que es tan importante el arenar la zirconia. Si yo no tengo arenado, doctores, estamos perdidos como tal. El primer, monómero que sea, o más bien que contenga MDP. Tratar igual, doctores, que sea MDP puro, que sea puro MDP, que no sea la combinación de adhesivos universales. Tratar de que sea MDP puro. A mí en lo personal me gusta mucho Z-Prime. Z-Prime es el que me gusta para colocar en la superficie interna de la zirconia y que para los que igual a lo mejor están confundidos, una cosa, doctores, es el silano y otra cosa es el primer para zirconia. Son completamente diferentes. El silano, su nombre lo dice, silano es para las restauraciones que tienen sílice, que son vítreas, como en las feldespáticas y el silicato de litio. Pero la zirconia no tiene sílice, no es vitrio, por lo tanto, la zirconia no va con el silano. La zirconia está de su primer, y su primer que tiene MDP. Esa es la clave de la adhesión a zirconio. Y finalmente puedo utilizar un sistema que sea resinoso, como Maxemelit o Maxemelit Chroma, y la unión de todos estos protocolos, de todos estos pasos, me va a dar como tanto tener adhesión a zirconia. Entonces aquí ya vemos, digamos que más ejemplificado este protocolo. Primero la limpieza, arenado, después viene mi Z Prime o mi MDP, coloco mi material y después lo llevo a boca. En este caso utilicé Maxemelit, que es lo que voy a tener con esto, el cambio de color. Primero entra en una fase de color rosa intenso y este color prácticamente casi llegando a los 2 minutos termina de perder este color rosa intenso y termina siendo un color más crema, blanco, y en ese momento es cuando yo retiro los excedentes. Entonces, en esta situación, que era una prótesis, una rehabilitación completa en zirconia con unión de prótesis fija de 3 y 4 unidades, por eso es que decidí hacerlo de zirconia. A mí, como les menciono, la zirconia no es mi material de elección, solamente en algunos casos que esté muy limitado con otras situaciones, entonces es como lo utilizo. Entonces retiro los excedentes, paso el hilo por abajo del póntico, lo que me haya quedado lo puedo retirar con un bisturí o lo puedo utilizar con una fresa de diamante muy fina para quitar todo eso, lo que yo no llevo a ver. La característica de todos los materiales de cementación que son de la familia Kerr tienen la característica de la tecnología One Peel. ¿Qué quiere decir? Que yo hago clic en una parte del cemento y todo el cemento se me viene a una sola intención. Entonces, esta situación pues obviamente me ayuda para que yo pueda retirar los excedentes fácilmente y en una sola intención. Y finalmente tener el resultado de mi adhesión a zirconia sin restos de excedentes y lo más limpio posible como tal. Entonces, sería el protocolo para zirconia. Muy bien. Ya para terminar, doctores, que ya me pasé ahí unos 5 minutitos, hay que identificar muy bien, doctores, la diferencia entre cementación y adhesión. En inglés es muy fácil la diferencia porque tienen nombres diferentes.
Cuando hablo de cementación, estoy refiriendo a materiales convencionales como ionombre de vidrio, fosfato de zinc, carboxilato de zinc. Y en los artículos en inglés, este tipo de materiales les llaman luting. Entonces, no hay forma de que me confunda, pero desgraciadamente nosotros estamos mal acostumbrados y le llamamos de la misma forma a los materiales que son a base de resina. ¿Por qué? Porque los materiales que son a base de resina no se cementan, se adhieren o se conectan. Y en inglés es muy fácil de ver la diferencia porque este concepto se le llama bonding. Entonces, es muy importante, doctores, tener esta diferenciación para que no nos confundamos, porque les digo, muchas veces le damos términos a los materiales que no son los correctos o no son los ideales. Entonces, si yo utilizo materiales que son a base de resina, que dependen 100% de la adhesión, entonces estoy haciendo una conexión o una adhesión. Utilizo materiales convencionales que necesitan de macro retención, paredes altas, paredes lo más paralelas posible, entonces estoy hablando de cementación como tal, o luting, para que se entienda. ¿Ok? Entonces, ahí termina como tal la diapositiva para que se entienda esta parte y obviamente podamos cada vez tener mejor forma de comunicarnos dependiendo del tipo de procedimiento con el nombre que debe de ser. Muy bien, doctores. Con eso estoy terminando la práctica del día de hoy. Muchísimas gracias. Diana, estoy a tu orden por si hay alguna pregunta.